En la Bolsa de Comercio Santiago el día viernes subió el IPSA en un 0,16%, el índice general en un 0,72%. El Dow Jones subió también un 2,47% y el Nasdaq un 2,31%. El dólar bajó 8 pesos el viernes, se cotizó comprador en 971 pesos con 70, vendedor 972 pesos. El euro se cotizó en 951 pesos con 25 centavos. Unidad de fomento para hoy 34.530 pesos con 42 centavos. El cobre el viernes se bajó 0,53% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $3 con 42 centavos la libra, y a esta hora el metal rojizo cotiza en $3 con 44 centavos. El petróleo Brent de referencia para Chile subió un 1,21% el día viernes, cerró en $93 con 46, a esta hora está en $90 con 22, está bajando. El WTI estuvo plano y se cotizó en $85 con 5 centavos el barril. A esta hora está en $83 con 75 centavos. Expertos llaman al gobierno a tomar medidas directas en apoyo del sector de la construcción, que atraviesa una crisis a causa de los costos de la producción y también del deterioro de las expectativas económicas. La quiebra de la emblemática empresa nacional Claro Vicuña Valenzuela alertó a la industria, donde acusan burocracia estatal en el cumplimiento de los pagos y compromisos contractuales. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, con una deuda de 58.000 millones de pesos a cuestas, el proceso de liquidación que ya inició la emblemática empresa nacional Claro Vicuña Valenzuela, anunciando con esto formalmente ya su proceso de quiebra, es solamente una de las consecuencias concretas que está dejando este complejo escenario que atraviesa el sector de la construcción en nuestro país. Las causas, de hecho, ya se vienen advirtiendo hace bastantes meses por parte de la industria, tienen que ver con las consecuencias de la inflación a nivel mundial que, por ejemplo, han elevado el precio de los materiales de construcción en un 37% el último año, lo que ya es mucho decir porque es bastante más que la inflación en general en el país, que está más bien cerca del 14%. Esto ha provocado, de hecho, una de las causas que acusó Claro Vicuña Valenzuela, un aumento de costos que finalmente las empresas no pueden absorber, pero tampoco modificar a causa de los compromisos que tienen vigentes en los contratos. Usualmente los contratos se reajustan solamente en base a la inflación y, como ya dijimos, el costo de los materiales de construcción ha aumentado muy por encima de aquello, además de también otros aumentos de costo que no se han considerado dentro de aquellos compromisos. Sin embargo, esa es además solamente una de las razones de esta crisis, tal como explica y también da cuenta punto por punto Cristian Lécaros, quien es experto inmobiliario y CEO de Inversión Fácil. Los proyectos de construcción se definen en un inicio con algún precio determinado y durante esos 3 años de construcción o 2 años de construcción han habido muchísimos cambios desde la pandemia, entre ellos el aumento del costo de la construcción por aumento del tipo de cambio, importación de materiales, escasez de materiales, problemas logísticos, UF local, problema de incertidumbre constituyente, y eso significa pérdida para la constructora que ya definió un precio con la inmobiliaria en el inicio. Ahora, esto ha generado consecuencias y además del aumento de los costos, las proyecciones, por ejemplo, de la Cámara Chilena de la Construcción prevén que la inversión en este sector va a caer un 4% este año y un 5,3% el 2023. Además de que, por ejemplo, los indicadores de confianza empresarial en este sector en particular han ido especialmente a la baja. Una de las razones de este retroceso y que también está golpeando la situación actual de la industria tiene que ver con el deterioro de las proyecciones de crecimiento en Chile, algo que según el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Cristóbal Gamboni, tiene como elemento central todavía la incertidumbre que hay a nivel país respecto a materias regulatorias, las reglas del juego, lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el proceso constitucional, y es también una de las aristas que permite, o más bien dificulta, las posibles medidas para poder enfrentar esta crisis que atraviesa el sector. El mayor impacto sigue siendo los altos niveles de incertidumbre que estamos viviendo. ¿Cuáles son algunas políticas para reducir esa incertidumbre? Bueno, planes de reactivación centrados en el sector construcción, las discusiones que están en curso, como la discusión constitucional, la discusión de la reforma tributaria, apuntar a esa regla más clara, cierta desburocratización de algunos procesos. Ahora, otro efecto concreto que podría generar esta caída va a ser el efecto sobre el sector inmobiliario, que según se proyecta también podría tener una caída de más de 40% sus ventas este año, aunque en todo caso los pronósticos apuntan también a que podría haber un desempeño levemente mejor ya el año 2023. Una de las razones para esto, según Sergio Tricio, gerente general de Patrimor, es que las condiciones que en su momento dificultaron el acceso al crédito hipotecario, principalmente a contar del año 2021, principalmente a propósito de el retiro de los fondos de pensiones, ya han comenzado a mejorar y permiten pronosticar que va a haber una mayor flexibilidad ya hacia el año 2023.
las tasas se han ido moderando y hemos visto ya una mayor competencia y una mayor disposición de parte de la banca a ofrecer créditos algo más baratos. Pedir pies más bajos y financiar una mayor cantidad también lo hemos visto, y eso puede ir aumentando en la medida que se vaya recomponiendo este estrés financiero que vivió el mercado con los retiros del 10%. A propósito del caso de Claro Vicuña Valenzuela, la Cámara Chilena de la Construcción suscribieron aquella hipótesis respecto a que un factor fundamental en esta caída fue la burocracia del Estado. Dicen que acá hay que revisar todo lo que tiene que ver con la demora en permisos, la demora en recepción de construcciones que en su momento ya fueron aprobadas, también lo que tiene que ver con reajustar los contratos a propósito de este aumento de costos, entre otros varios factores que también acusó, por supuesto, Claro Vicuña Valenzuela, y frente a lo cual el gobierno en realidad dijo que en este caso particular se trató de mala gestión por parte de la empresa como una de las razones principales que la llevó a este proceso de quiebra. Dice que en su momento buscaron soluciones conjuntas y que en estos momentos de crisis las empresas también tienen que hacerse responsables por tomar resguardos frente a esta mala situación. Tomás, María José. Sí, mira, varias cosas. Hay obras que están atrasadísimas. El bypass de Castro está atrasado 4 años. En Concepción, el acceso a la conectividad en el puente Bicentenario y avenida Chacabuco en Concepción está atrasado 9 años. 9. Aquí hay responsabilidades obviamente estatales, no solamente la empresa, y todos lo sabemos. Pero, por ejemplo, en el caso de Castro, se encontraron restos arqueológicos. Y ocurre que el Consejo de Monumentos Nacionales, que decidió dar un informe, tiene paralizadas las obras por más de 4 años. Eso no puede ser. ¿Por cuánto tiempo el Consejo de Monumentos Nacionales puede paralizar una obra? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay alguna sanción para ellos o no? Ninguna. Entonces, también aquí hay de todo, ¿no? O sea, si no hubiesen habido estos atrasos de 9 años, de 4 años, esto se podría haber hecho antes de la crisis, ¿no? O sea, los atrasos tienen consecuencias. Más allá de lo que haya habido con la empresa, más allá de la falta de pagos por parte del Ministerio de Obras Públicas, está todo esto. Vamos a ver qué solución tiene, pero la quiebra está afectando, entiendo que cerca de 30 obras, algo así, ¿no, Joaquín? Sí, en este caso particular de Claro Vicuña Valenzuela son 2.500 personas que van a ser despedidas actualmente a propósito de esta quiebra, y efectivamente la paralización de 30 horas, justamente el bypass de Castro es probablemente una de las más emblemáticas a propósito también de esta larga espera que ha tenido este proyecto, pero también otras obras emblemáticas que se van a frenar a propósito de este proceso son, por ejemplo, el Hospital de Coracautín y también la avenida principal de Angol, que fueron entre muchas otras las que mencionó al menos la empresa en esta comunicación. O sea, además de 2.500 personas que van a estar desvinculadas de la empresa, son muchísimas personas que van a estar también perjudicadas por la paralización o el no avance, digamos, de también estas 30 obras, porque claro, tú lo comentabas, Tomás, el bypass de Castro, años, otros proyectos también muchos años, y en el caso del hospital que tú decías, Joaquín, son muchísimas las personas que se van a ver perjudicadas con la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela. Sin duda, ahí lo que se espera y ya algunas presiones por parte del Congreso, sobre todo para estos proyectos emblemáticos, para ver de qué manera se pueden reasignar y comenzar sus obras lo antes posible. A la espera, por supuesto, también ya a nivel sectorial, cuál va a ser probablemente algún tipo de medida o anuncio que va a hacer el gobierno para también apoyar a este sector en particular, que las estimaciones dicen que representa cerca del 15% del Producto Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y atención, que esto se ha dado a conocer hace solo algunos instantes por parte del INE, Instituto Nacional de Estadísticas, y tiene que ver con todo esto. Un aumento interanual de 17,3% registró el índice de precios de productor de industrias, una agregación de los sectores minería, manufactura y electricidad, gas y agua, en septiembre de 2022, acumulando 8% en lo que va del año. Lo informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de precios de productor industria manufacturera fue el que más influyó en la variación de 12 meses del IPP de industrias, al crecer 25,2% respecto de septiembre de 2021, acumulando 17,2% en lo que va del año. Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno, un 78,3%, fue la clase más incidente en el resultado del mes. En tanto, el índice de precios de productor de minería anotó un incremento de 14,1% en comparación con igual periodo del año anterior y acumuló 3,2% al noveno mes de 2022. La clase que más incidió positivamente en la variación interanual del índice fue extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos. Finalmente, el índice de precios de distribución de electricidad, gas y agua registró un alza de 9,1% a 12 meses, acumulando 7% a septiembre de 2022. La clase
dice que más influyó en la variación del índice fue captación, tratamiento y distribución de agua, con un alza de 20,5%. Y Chile Vamos valoró la flexibilidad del gobierno en la redacción de la reforma previsional y aseguró que buscarán llegar a acuerdos, mientras que en el oficialismo apuntaron a incluir el principio de solidaridad. Lo anterior luego de que la ministra del Trabajo, Janet Jara, revelara que el texto podría ingresar al Congreso Nacional en unos días más. La información con Carolina Garcés. La ministra del Trabajo, Janet Jara, reveló en Canal 13 que el Ejecutivo está resolviendo los últimos detalles de la reforma previsional, que será una propuesta moderada técnica y que sería anunciada durante los próximos días. Al respecto, el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Trabajo, Juan Santana, afirmó que será relevante incluir en el texto el principio de solidaridad. Eso es necesario incorporar a nuestro sistema un principio de solidaridad que se haga cargo de aquellas personas que durante años, por distintos motivos, generaron lagunas previsionales, no cotizaron, o de aquellas mujeres que durante décadas cumplieron una labor al interior de su hogar y que el Estado hasta el día de hoy no ha sido capaz de reconocerlo de buena manera. El presidente del comité y diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, valoró la flexibilidad que ha tenido el gobierno respecto al tema. Sin embargo, señaló que esperarán a que se presente la propuesta para hacer una crítica completa. El gobierno ha ido cediendo a sus ideas iniciales. Inicialmente no consideraba la libre elección, hoy día sí considera la libre elección, y eso a mí me parece muy significativo, pero vamos a ver el resto de la propuesta para hacer un juicio más categórico respecto a ella. Lo importante es que se presente la reforma de pensiones y de esa forma la empecemos a discutir cuanto antes en el Parlamento. Por su parte, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, si bien aseguró que tratarán de llegar a acuerdos con la moneda, sí intentarán realizar cambios e impulsar la creación de un ente autónomo que regule esta materia y que estos fondos sean heredables. Que vamos a tratar de llegar a ciertos consensos con el Ejecutivo y queremos plantear nuestras posiciones, y ojalá todo esto se dé en un diálogo fraterno, moderado, y siempre pensando que todos tenemos el mismo objetivo, que es tener pensiones dignas para las personas y solucionar este tema de una vez por todas. Su par, Frank Sauerbaum, aseguró que tendrán diferencias con el gobierno, ya que defenderán estos principios junto a la propiedad de los fondos de pensión de los trabajadores y la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público para la cotización. Y en el marco de una economía globalizada donde los capitales son móviles, no es extraño que la autoridad tributaria solicite a los contribuyentes chilenos informar sus inversiones fuera del país, independiente de si le generan utilidades o no. La razón, determinar las rentas totales que recibe un contribuyente, sea que su origen en el territorio chileno o foráneo, así como el correcto pago de impuestos de las jurisdicciones respectivas. Sin embargo, existe una serie de pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos que establecen las obligaciones de información, así como las sanciones por la no presentación. Consciente de aquello, el organismo publicó el pasado 12 de octubre la circular número 48, que consolida los distintos criterios en la materia y sistematiza las sanciones aplicables por no explicitar las inversiones, rentas obtenidas y operaciones desarrolladas fuera del país. Según explican el Servicio de Impuestos Internos, ante todas las instrucciones en la materia, que antes estaban por separados, ya que son normas distintas que se han ido agregando con el tiempo y que se cumplen con la presentación de la declaración jurada 1929 sobre inversiones en el exterior. La resolución original, que data del año 2016, menciona las multas que aplicaban en cada artículo. Por ejemplo, en el caso del 97 número 1 del Código Tributario, menciona una multa que oscila entre una unidad tributaria mensual, que es cerca de 60.853 pesos, y una UTA, que son el equivalente a 730.236 pesos. Esto por el retardo u omisión en la presentación, pero después mencionaba las multas del artículo 41G de la Ley de Impuesto a la Renta, que van desde 10 a 50 UTA, entre 7,3 millones de pesos y 36,5 millones, pero no mencionaba qué multas aplicaban si el contribuyente presentaba incumplimientos por distintas normas. De esta forma, de Impuestos Internos explican que lo que hace esta circular es aclarar las sanciones por no informar de las distintas normas. La idea, detallan adicionalmente, es entregar certezas a los contribuyentes respecto a las multas a las que se exponen por la no declaración de la referida información, la que se realice fuera del plazo o que se haga de forma errónea o incompleta. Y una de las novedades que trae la circular es la aplicación del principio de especialidad en lo relativo a las multas. ¿Y a qué se refiere esto? A que si producto de la no presentación, fuera de plazo,
o incompleta o errónea de la información, se generan 2 o más infracciones. Y se generan 2 o más infracciones, solo se aplicará la sanción más grave contemplada en la norma, atendiendo la naturaleza y monto de la operación. Por ejemplo, cuando la operación o inversión no informada diga relación con una entidad controlada en el exterior, deberá aplicarse la sanción establecida en el artículo 41G de la LIR, que hasta 50 UTA. Y tratándose de inversiones de distinta naturaleza a la anterior, el incumplimiento total o parcial de la información requerida se sanciona con el 33 bis del número 2 del Código Tributario, hasta 100 unidades tributarias anuales cuando la declarante sea una empresa y hasta 100 unidades tributarias mensuales en el caso de otros contribuyentes. En las instrucciones de esta declaración jurada se fija el contenido de las obligaciones de informar, debiendo indicar el contribuyente, entre otros, el tipo de operación en el exterior, el monto de la inversión u operación, aun cuando no generen rentas ni resulten gravadas con impuestos, el país en el que fue realizada, sus rentas e impuestos asociados, así como los costos, gastos e ingresos respecto de establecimientos permanentes y entidades extranjeras controladas según corresponda al tipo de inversión u operación.